Siempre es un problema en qué minuto uno le pone play. No play, rec. Y le pone grabar. Yo digo esas cosas, la gente se burla y se ríe. ¿Qué es esa weá de rec? Me dicen. Cierra tu WhatsApp, me dicen. Ya, oh, aquí se lo cerré. Ya. Abandonar, abandono nomás. Ay, la gente, qué espanto. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Constanza Michelson y Felipe Berríos. Hola. Hola, ¿qué tal? Ya, voy a partir mostrándoles un video. Y Mirko, Ya. no está Mirko, po. Está Felipe y está Constanza. Y está Alberto y está Darío. Y Mirko, no está Mirko. ¿Pero va a llegar Mirko? No creo. Es nuestra primera vez sin uno de los tres. Oh, sí. Heavy. Ya, chiquillos, este es el casting entonces. Felipe, Constanza, juéguensela. Ya, les voy a mostrar un videito. Estreno. Hemos decidido terminar con el monopolio del viejo Pascuero y reemplazarlo por nuestro propio monopolio. Lucharemos por ello. Lucharemos a por ello. ¿Ah? Yo digo, el viejo Pascuero aparece una vez al año. Nosotros hacemos podcast toda la semana, a veces hacemos 2. La semana pasada hicimos 3. El viejo Pascuero aparece una vez al año. ¿Y lo auspicia la Coca-Cola? No. No, chao. Sí que es cierto. Chao, el viejito Pascuero. Eso es mentira. Muy bien. Ya, yo con un cafecito. Saludos. Oye, gracias Constanza, gracias Felipe. Estamos con Alberto, los invitamos. No está Mirko, fantaseen usted porque quizás lo echamos, quizás renunció, pero quisimos hacer este podcast especial e invitamos a dos muy buenos amigos, Constanza y Felipe, que han estado con nosotros en seminarios, en varias conversas. Y agradecerles que estén acá, Felipe desde Antofagasta, La Chimba, la Constanza corriendo en una saturada Santiago, con tacos infernales, se nos vienen, sí. Y además con acortamiento de toque queda, o sea, con alargamiento de toque queda, toda la cosa. Y nada, queríamos agradecerles que estuvieran acá para poder conversar un poquito también ya en esta lógica un poco de fin de año, que siempre sucede, ¿cierto? Que como que se instala una lógica de cierta evaluación de lo que ha sido el año, etcétera. Y nos pareció súper pertinente, Alberto, Mirko y yo, invitarlos a ustedes a compartir y a conversar este año. Yo quería partir con una pregunta así ultra ambigua, si tú quieres, que ustedes pudieran marcar qué les parece, qué les ha parecido este año, no sé si llamarlo este año corto, porque parte en marzo con la pandemia, o este año largo, que parte en realidad el 18 de octubre del 2019, ¿ya? Con estos dos hitos adentro, ¿eh? No sé cómo uno lo conceptualiza, pero justo a propósito de eso, de esa pregunta, si estamos en un año corto o en un año largo, o en un año disuelto, yo pensaba cuando pasen 10, 20 años más, aquí en Chile al menos, ¿qué creen ustedes que va a ser más significativo de este tiempo? ¿La pandemia o el estallido? ¿O son indisolubles? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Quién parte? El que quiera y la que quiera. Oye, pensaba que me va a tomar la palabra. Dale. Pensaba en lo que dice si acaso son indisolubles y por ahí yo pienso que desde la perspectiva, con perspectiva de tiempo, en algún punto van a ser indisolubles, no solo para Chile. Me parece que el paradigma, ¿no? Como esta especie como de
conflictos internos, ¿no? En los países, como una especie como de, un poco como de, voy a decirlo metafóricamente porque no es así, pero como una especie de batalla, ¿no? Yo creo que va a ser la tónica un poco de lo que viene a propósito de la política. Yo creo que marca tanto los estallidos, no solo en Chile, sino que en el mundo, y la pandemia, la sensación que queda en las personas, en muchas personas, es que estamos en una especie de bisagra como de cambio de épocas, ¿no? Por ahí leía el otro día que quizá la pandemia era el inicio del siglo XXI, así como ahora sí algo se inicia, no sabemos de qué va, pero hay algo de cambio de lógica, es decir, el estallido ha cambiado, ha interrumpido, ¿no? Bueno, la normalidad, como lo que entendíamos por normalidad, ha interrumpido algo que da la impresión que no hay ninguna posibilidad de volver a surcir, ¿no? Independiente de que otros quieran ahí surcir, pero a mí me parece que hay algo del lenguaje, del imaginario, de lo que veníamos, que ya no es posible. Y la pandemia, bueno, esa ha sido la gran pregunta, ¿no? Si acaso se va a profundizar el modelo del que ya veníamos, va a pasar otra cosa, no tenemos cómo saberlo, pero independiente de que distintas fuerzas no traten de manipular hacia dónde va esto, hay algo que igual se quiebra, hay algo que cambia. Las personas tuvimos que vivir otra cosa absolutamente distinta a la que todo se interrumpió. Ensayamos otras maneras de vivir, para bien, para mal, en fin, como sea. Y eso yo creo que eso no va a ser, no va a pasar así, como que se nos olvide tan pronto, digamos. Yo creo que eso va a dejar una marca. ¿Y tú, Felipe, cómo lo veís? Yo aprovecho de saludar a la Constanza. Y, oye, mira, a mí me cuesta, ¿eh? A uno le preguntan así, y pues yo creo que todavía estamos en el ojo del huracán, ¿eh? Entonces cuesta dar una opinión porque yo creo que estamos todavía muy encima de todo. Pero yo estoy de acuerdo con la Constanza. Yo creo, fíjate, que lo que fue el estallido para los chilenos es el equivalente a lo que pasó con la pandemia en el mundo. O sea, el estallido a los chilenos nos remeció, nos hizo hasta ahora repensar la Constitución, que antes no la habíamos pescado cuando lo propuso la Bachelet, y nos estamos como cuestionando todo. Yo creo que a nivel mundial también se ha cuestionado todo, porque ya no da lo mismo que se queden países atrás, o sea, basta que haya un país de África o de otro lado, de Latinoamérica, que tenga virus para que todo el mundo esté asustado. Entonces, yo creo que sí va a cambiar en algo las relaciones, aunque yo creo que siempre la cabra vuelve al monte, pero igual yo creo que va a haber un cambio en la sociedad chilena y lo equivalente al que pasó en el estallido nosotros, la pandemia también ha sido el estallido mundial, digamos. Es que yo Sí, creo a que mí hasta cierto me... punto, Dale, una cosa dale, cortita, sí, dale, como dale. hasta cierto punto lo que el estallido vino a nombrar, la pandemia lo vino a confirmar, es decir, como que de alguna manera hizo caer un velo respecto del estado de las cosas, ¿no? Así como de que no había oasis, poco cómo están distribuidas las cosas también en el mundo, ¿no? La fragilidad, ¿no? En el que estábamos, es decir, yo creo que lo que vino así a confirmar la pandemia es la etapa en que estamos, digamos, que algo del ciclo, me parece, económico y político, del que veníamos, qué sé yo, desde los 90, como que eso ya no estaba funcionando. Yo me acuerdo que el día del estallido, perdón Alberto, el tiro te paso la palabra, pero el día del estallido yo me acuerdo, yo trabajaba en una radio en ese tiempo, y grababa los programas del viernes en la tarde, en la mañana, para irme para mi casa. Entonces, cuando yo tenía un programa grabado, digamos, donde hablamos algo de los saltos, el torniquete y todo el cuento, y bueno, después yo estaba en la tarde en mi casa, me llaman y me dicen, ¿sabéis que tenéis que hacer otro programa? Enciérrate en el closet, tápate una frazada y tenéis que decir algo. En ese momento estaba pasando, digamos, habían cerrado la línea 1 del metro, estaba mucha gente en la calle, se hablaba ya de que iban a salir los militares, o sea, era una cosa absolutamente inédita para lo que yo había vivido al menos. Y dice, bueno, ¿qué digo? Y solo atiné a decir algo que había justo visto esa semana. Dije, bueno, esto por ahí tiene que ver con esto, digamos, una columna que había leído en el New York Times, que era de estas reuniones que hacen en Davos, ¿no?
qué sé yo, esta gente muy, muy importante del mundo, y que la conclusión, esta era una columna del New York Times, decía que, bueno, que en realidad habían concluido que si no cambiaban, digamos, la manera de operar, digamos, las grandes transnacionales, los grandes poderes económicos, la verdad es que aquí iba a pasar la guillotina. Eso era como las columnas más comentadas de la semana del New York Times. O sea, había algo que se había agotado. Gente de Davos decía eso. Sí, yo creo que a mí me parece súper interesante que en el fondo lo que nos dice Constanza, lo que nos dice Felipe, de alguna manera es esta cosa extraña de enfrentarse a un estallido que para los chilenos y chilenas fue como la metáfora del todo, o sea, como que todo nos cabía dentro. Fue un fenómeno increíble donde podíamos poner efectivamente todo, para bien o para mal, tenía una equivalencia con el estallido. Toda nuestra historia reciente. Y con el paso del tiempo nos empezamos a dar cuenta que esa historia reciente no era la historia reciente, sino que hemos ido aumentando los años. O sea, no son 30 pesos, son 30 años, y de repente no son 30 pesos, son 200 años con la tradición constitucional chilena, y de repente no son 30 pesos, son 500 años con los mapuches, y empezamos así a seguir aumentando el cuestionamiento, porque básicamente le pegó justo en la zona, desgraciadamente, literalmente habrá que decirlo, que lo que teníamos no era una cosa muy sofisticada, no era una máquina muy sofisticada, era una caja registradora, pero le pegó justo a la caja registradora en el lugar donde se conectó con todo lo demás. Y entonces por eso la equivalencia vino en esos 30 pesos, digamos, en una cosa tan sencilla como 30 pesos. Yo creo que fue efectivamente muy, muy abrumador, y creo que ayudó mucho a la larga, a pesar de que en un momento parecía que no, ayudó mucho que la pandemia produjera un momento en el cual viene una situación absurda, que es como las calles están llenas y todo es frenético, y de repente las calles están vacías y todo es bucólico, y en medio de eso, digamos, hay que vivir con un aumento de complejidad, y es que yo diría que esta es la primera pandemia en la historia, hasta donde yo entiendo, que la asumimos desde una perspectiva que es como, bueno, tendrán que resolverlo. O sea, si todo el desarrollo del ser humano y la tecnología ha valido la pena, es para que lo resuelvan. ¿Ya? Podríamos decirlo desde el punto de vista filosófico, no religioso, que es como una muerte de Dios. En tanto, la pandemia siempre había sido como un dios, o sea, como esos dioses antiguos, griegos, qué sé yo. Yo me acuerdo en La peste de Albert Camus, hay un fragmento donde, bueno, no un fragmento menor, de hecho es el final, claro, donde dice que había una muchedumbre dichosa, ¿ya?, que no sabía aquello que sí se puede leer en los libros, decía, y es que las pestes no desaparecen nunca, que siempre esperan con mucha paciencia dentro de los dormitorios, en los muebles, esperando en las bodegas, en las maletas, en los papeles, y que llega un día en que, para desgracia y enseñanza de los seres humanos, entonces vuelve a aparecer. Esa idea, digamos, es una idea que aquí tuvo el lado de la enseñanza, pero no tuvo el lado de decir, bueno, estas cosas pasan. Aquí lo que se dijo es, bueno, pero esto hay que ser capaz de resolverlo. Y esa ausencia de la posibilidad de externalizar ese daño genera que los gobiernos del mundo estén siempre imposibilitados de eximirse por la pandemia. Al contrario, están en un momento donde sencillamente siempre son los culpables. La pandemia está allí y no hay manera de sacársela. Entonces yo creo que es súper interesante el momento histórico. Yo estoy de acuerdo con aquellas personas que han planteado la tesis de que efectivamente esto marca el inicio del siglo XXI. Yo creo que efectivamente la caída de las Torres Gemelas fue un falso inicio, ¿ya? Fue una especie de segunda escalada
de Guerra Fría en versión ahora cultural y no política, con el Islam, en fin. Yo creo que fue una cosa que finalmente no reveló muchos conflictos, pero no articuló nada en términos de la época. Y aquí, en cambio, estamos en presencia de países y costumbres que nos entregamos a muchas cosas de lo nuevo, a la digitalización, a la robótica, muchas de esas cosas, al teletrabajo, en fin, por un lado, y por otro lado, además, donde estamos enfrentando un cambio cultural, como que todos esos cambios culturales que estaban esperando el momento en que se anudaran todos juntos, parece que llegó ahora, y yo creo que estamos efectivamente en un año decisivo, un poco estresante para ser decisivo, pero, pero un año decisivo. Oye, yo quería traerlos, más bien, Alberto sintetiza en los temas del efecto de la pandemia, que seguramente tienen unos componentes incluso de carácter intelectual, filosófico, mucho más profundos, porque nos llevan al tema de la biopolítica, al tema del cuerpo, lo actualizan, ¿cierto? El control de los cuerpos, en fin. Y de alguna manera se instala ahí un debate posmoderno, por decirlo de alguna manera, pero que, obviamente, debate posmoderno que choca también con realidades premodernas. Pero dejando eso un poco de lado y tratando como de volver al tema del estallido, yo quería, porque sabéis que no lo hemos tocado muchas veces en el podcast y me resulta provocante a partir por ejemplo, en el caso de Felipe, que ha tenido ahí algunas opiniones, que ha hecho algunas gestiones, el tema de un subtema del estallido social que es actual, que ha cobrado fuerza, yo diría, este último par de meses, una cierta visibilidad pública, quizás no tanta todavía, que es los llamados presos de la revuelta, que es un tema incómodo, ¿ah? Es un tema incómodo porque está mucho en los claroscuros, ¿ah? Es decir, efectivamente, y va acompañado, digamos, de la frase de hay presos políticos en Chile, entendiendo que quien, qué sé yo, es tomado preso en un contexto de movilización callejera, por supuesto, con una cosa quemada por un lado, con alguna situación, digamos, compleja, pero que efectivamente es parte de no es que fueron solos un día, sino que había 300 personas, 2.000 personas, 5.000 personas, y algunos caen detenidos con algunas pruebas y logran a ese identificar y no a otros 30. Y ese tipo lleva un año en prisión preventiva. Entonces, digo que es un tema incómodo, solo como esa provocación, les entrego mi opinión, pero la someto al escrutinio de los cuatro que estamos acá. Yo he insistido permanentemente que el tema de la violencia, independiente como de la opinión valórica que uno pueda tener, normativa, eh, el estallido, o sea, hoy estamos en un proceso constituyente y a golpe forzado porque hubo violencia. Es decir, hubo intentos en los últimos 30 años de cambiar la Constitución, hubo varios. Hubo movilizaciones pacíficas tremendamente masivas con 1 millón de personas en la calle, sí, también la hubo. ¿Qué no hubo? La quema del metro, además como el gran símbolo de la modernidad en Chile, etcétera, la modernización, y saqueos masivos que hicieron que de verdad la élite política por primera vez tuviera susto que llegaran a sus casas, a sus barrios, que violaran a sus mujeres, y que se robaran a los niños y la comida. Eso hubo al menos el primer mes, y eso permite, posibilita. Entonces hay gente que fue parte de eso, y que no fueron los únicos, porque no fueron un grupito de anarquistas radicalizados, sino que gente que seguramente cometieron delito y que está presa ya hace un año, y además algunos con condenas así, como si fueran efectivamente gente delincuente, gente que se dedica a eso. Entonces a mí me parece que es altamente complejo porque de alguna manera desafía que por una parte gran parte de la sociedad transita por este proceso constituyente que asoma como bonito, interesante, y por otra parte hay este lastre. Pero claro, efectivamente cometieron ilícitos. Entonces, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que es un tema súper espinudo, pero creo que vale la pena comentarlo en este fin de año, digamos. No sé, Mira, Felipe, ¿te querés tirar a la piscina? sí, mira, yo le he dado harto vuelta y yo creo que no es la violencia lo que hizo mover todo, sino que es cuando se toca el aparato, el aparato productivo, lo económico. Desde cuando yo llegué la segunda vez a África en el 2010, cuando llegué yo a Burundi, nos hicieron una charla y me hicieron una charla que tuviera cuidado con el ébola y nos explicaron la peligrosidad del ébola y cómo estaba matando a gente como mosca en África Negra. Y no pasaba nada en el mundo, no hubo ninguna preocupación de vacuna, de nada, hasta
que hubo un ciudadano que transportó el ébola a Europa o a los Estados Unidos. Bueno, ahí fue noticia y la GAIA se preocupó, las bolsas empezaron a bajar, la cuestión económica, y hubo rápidamente un trabajo para contener el ébola. Y lo mismo ha pasado con esto. O sea, si este virus hubiera atacado a un país pobre o una cuestión así, no se habrían invertido los billones y billones que ha habido, y se invirtieron los billones y billones, no tanto porque estaba muriendo gente, sino que la producción mundial se está deteniendo. Y yo creo que el estallido social, la violencia que habla del estallido social, que hizo tiritar a los más ricos, y eso que se habla, hasta por ahí no va, porque el estallido social fue en los lugares más pobres. Y en la Plaza Italia, digamos, equivalente a las plazas de Italia en las regiones, pero no hubo ningún gallo ni de Vitacura ni de Las Condes, que votaron rechazo, digamos, que estuvo asustado. Lo que sí estuvo asustado cuando empezó a parar la producción, la gente no empezó a trabajar y empezó a parar el aparato económico. Entonces yo creo que que no nos engañemos, mientras el aparato económico funciona y la producción funciona y las bolsas van hacia arriba, los problemas no son problemas. Y yo creo que ahí hay una distorsión. Nosotros tendemos a creer que la fuerza del pueblo va a asustar, y la cuestión no fue así. No hubo ningún asalto al barrio alto, un secuestro, no fue, o sea, lo que perdimos, nosotros acá nos quedamos con el supermercado más cercano, que de cercano no tenía mucho, era el único que había, cerraron las sucursales bancarias y algunos supermercados, y no abrieron nunca más. Pero en los barrios más acomodados no pasó nada, y no ha pasado nada hasta ahora. Lo que sí pasó es eso, que se dañó el aparato productivo. Y ahí saltaron, de ahí la gente se asustó. Igual que la pandemia, o sea, la cantidad de gente en Estados Unidos muere un Titanic al día, lo equivalente a un Titanic al día, pero no le ha tocado el aparato productivo. Entonces, ante eso es otro tipo de respuesta. Ahora, sobre los niños presos, es el equivalente, o sea, como son chiquillos pobres, nadie ha pescado, y a todos les interesa que estén presos. Le interesa a los grupos de izquierda ligados a estos grupos de derechos humanos, porque tienen un mártir adentro. Le interesa al gobierno para decir que hizo algo y que tiene a los culpables, que ya los juzgó culpables. Le interesa a las policías para decir que han hecho bien el trabajo. Los comerciantes o la gente que perdió y está furiosa tiene a un culpable adentro. Pero la mayoría de los chiquillos que no se han agarrado ninguno de los grupos organizados. Lo que agarraron han sido todo, por lo menos lo que yo conozco aquí en Antofagasta y en otras partes del país, son chiquillos sin antecedentes penales, son chiquillos que trabajaban y estudiaban, pero no les interesa a los partidos políticos, ni les interesa. Se tiraron esta cuestión de la ley, que fue un voladero de luces, es para un saludo a la bandera. O sea, todo el tema se ha centrado en la prisión preventiva, y se ha centrado si hay presos políticos o no hay presos políticos. Y aquí hay 4 cabros menores de edad que van a pasar la Navidad presos, que llevan 7 meses presos, menores de edad, y otros que llevan más de un año presos, prisión preventiva, chiquillos que no han tenido, y eso no les interesa a nadie. Eso es lo que desespera. Los partidos políticos o los artistas o la gente que los promovió como héroes a estos chiquillos, a todos los abandonaron. ¿Cómo lo veis, Constanza? Antes de meterme en este tema, quería decir algo que me quedé pensando, lo último que dijo Alberto, tomando esta idea de si partió o no el siglo XXI con la pandemia. Pensaba en un dato, digamos, a propósito de una catástrofe de esta magnitud, porque
hace un buen rato, o sea, piensen que el 2019 estaba esta cosa bien publicitaria, además, ¿no? De esta niña Greta Thunberg, que como, no sé, la nueva generación que iba a salvar al planeta de las grandes catástrofes, y más allá del simulacro, después yo pensaba que rápidamente salió la biografía de esta niña de, no sé, 13 años, ¿cuántos árboles se gastaron en esa biografía, digamos? O sea, pienso... siempre hay un simulacro, digamos, hay ¿cómo le llama? Una filósofa le dice la coherencia de la irracionalidad, digamos, que se dice una cosa pero se hace otra, bueno, y todo ese simulacro que a mí me parece que fue un poco Greta Thunberg, y ese simulacro lloró en todo ese espectáculo de la cosa, del cambio climático que a todos nos afecta. El año pasado me acuerdo que se hablaba, como le ponen nombre a todo hoy día, una fobia, no me acuerdo la palabra, pero era la fobia a la catástrofe climática. Entonces una gente súper ansiosa, tomando fármacos, tomándose los Rabotril, porque se va a caer el mundo con la catástrofe climática. Ahora pasó, o sea, ahora realmente pasó algo, ¿sí? Que tiene que ver, por cierto, ¿no? Con la destrucción de los hábitats, tiene que ver con cómo habitamos el planeta, o cómo el planeta nos quedó... O sea, para el modelo de producción necesitamos como 4 planetas Tierra, digamos. O sea, el planeta, la Tierra, no alcanza a la globalización, digamos, no alcanza al ideal. Bueno, me parece que ahora, o sea, este encerro generalizado, esto que pasó la Tierra entera con candado, yo creo que está a la altura de todas esas cosas que veníamos hablando antes, que están en las películas, y que además es loco porque cada vez que se habla de las catástrofes climáticas por venir, las imágenes que salen en la tele son de catástrofes que ya pasaron, pero no nos tocan. Ahora pasó, ¿sí? Ahora pasó. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, por ahí quizás sí sea el paradigma del siglo XXI, es decir, también es consecuencia de un modelo de globalización. Bueno, eso respecto de ese tema. Ahora, respecto del asunto de los presos políticos, si son o no son presos políticos, a ver, yo por ahí, mi sensibilidad va un poco por el lado de Felipe, ¿no? Que tiene que ver con el simulacro de los discursos. O sea, hasta qué punto realmente esto importa o hay una manipulación de los discursos. Cuando se habla de derechos humanos, suele ocurrir en Chile en el último tiempo que tiene que ver, bueno, ¿qué dicen los comunistas sobre Venezuela entonces? ¿Qué dicen los otros? Entonces, ¿a qué le llamamos violación de derechos humanos? Pero la gran pregunta de todo esto es, ¿por qué sigue ocurriendo que se violan los derechos humanos? Para mí esa es la pregunta. Lo demás son fuegos cruzados seguramente, no puedo decir si les importa realmente o no les importa, pero da la impresión que desde el punto de vista del impacto del discurso en la vida, no importa nada. Ahora lo mismo, o sea, efectivamente, si esto se llama ser preso político, en mi opinión, no, me parece que hay quizá una violación de los derechos en el sentido de tener un debido proceso. Eso seguramente sí, yo no soy experta, pero de acuerdo a lo que he leído. Y me parece que si no somos capaces de hablar realmente, de poder nombrar las cosas como son, porque que no sean presos políticos, que esa es mi opinión, digamos, no significa que acá no haya una injusticia o de que haya algo que resolver. Eso tiene que ocurrir, pero ¿cómo vamos a nombrar las cosas? Porque luego entonces, no sé, hace poco no recuerdo quién fue, que nombró como una violación de derechos humanos, no me acuerdo, será quemar algo, o sea, decirle violación de derechos humanos a cualquier cosa finalmente lo banaliza, ¿no? Entonces, yo creo que lo mismo que los fuegos cruzados, las discusiones públicas, especialmente en las redes sociales, que se le dice a todo fascismo, pero lo que pasa, colado, es a qué vamos a llamar fascismo en el siglo XXI también, que seguramente no son los mismos fascismos del siglo XX, no tienen las mismas formas. O sea, ¿vamos a hablar de verdad o no vamos a hablar de verdad? Efectivamente, para poder tener una capacidad transformadora. Si no, el lenguaje se vuelve, me parece, cae en una suerte de Constanza, banalidad. ¿sabéis que? Mira, yo creo que la distinción yo la hago entre presos políticos, yo creo que no, yo no entraría en ese, pero sí que hay problemas cuyo origen fue político y que hay que buscarle una salida política. Y para mí el ejemplo como más cercano y evidente así fueron los de los camioneros. Fíjate que los camioneros violaron la ley recién hecha antibarricada, violaron el toque de queda, cortaron las carreteras del país en pleno estado de emergencia, no dejaron pasar la ambulancia y el gobierno no aplicó ninguna querella y nada. Yo creo que gobernó bien en el sentido que habría sido peor, porque el origen no era era un acto delictivo, pero no era un origen, sino que el origen era político.
Entonces le buscó una solución política y ni siquiera les pasó un parte. Entonces yo digo, esta cuestión tiene que tener una solución política, y la solución política yo creo que comienza primero sabiendo cuántos son. Tú le preguntaste a cuántos son. Nadie sabe. Nadie sabe. Después, en qué situación psicológica y física se encuentran, y después en qué situación jurídica están, porque el gobierno los trata como delincuentes y la mayoría no ha sido juzgado todavía, está en prisión preventiva. Y a partir de eso ir viendo caso a caso y buscarle una solución política. Por eso que yo creo que esta cuestión de haber hablado del indulto fue un voladero de luces que en realidad más que lo que nos ha perjudicado, que ha ayudado a solucionar el cuento. Sí. Oye, Alberto, dale. Sí, a ver, a mí me parece súper interesante el fenómeno de la discusión conceptual sobre qué es ser un preso, una presa política. Creo que es súper potente porque nos habla de una incapacidad también dentro de nosotros. Si uno va al viejo y antiguo anarquismo, incluso antes del anarquismo propiamente tal, para la Revolución Francesa, de hecho, el gran símbolo que nosotros usamos es la Bastilla, y la Bastilla era una cárcel que era simbólica, ¿ya? Tenía poquita gente, creo que habían 8 presos en ese momento, entre ellos el Marqués de Sade, que había sido metido preso antes de la Revolución y fue metido preso después de la Revolución por la misma razón. Entonces, no aprenden nunca. Sí. Bueno, entonces, bueno, y resulta que, claro, una de las grandes consignas que nace allí es la idea de que, de alguna manera, todos los presos son políticos, ¿no? Que un viejo lema anarquista, entonces, que luego entonces se consolida en el siglo XIX. Bueno, esa tesis es conceptualmente correcta, todos sabemos que es más complejo que eso, ¿ya? Conceptualmente correcta, o sea, se requiere una definición política antes y se refiere a una definición política después, y depende cómo sea el juicio es más político o menos político. ¿Ya? Todos los sistemas jurídicos se basan en la idea de que supuestamente se aplica solo la ley, pero sabemos que no es así, ¿ya? Irónicamente, mientras uno más asciende en el sistema judicial de cualquier lugar, cualquier país del mundo, la influencia política no pasa a ser menos, pasa a ser más. Entonces, no es que mientras uno va más arriba, está más cerca de la ley. No, está más cerca de la política. Entonces todo esto es un juego sociológico, en el fondo, lo que nos pasa frente a esto. Y en medio de este juego, hay quienes entonces van y dicen, para esto, y solo para esto, eso es lo que es abominable, ¿ya? Cuestionemos las reglas de este juego porque no puede ser que todo dependa entonces de la política. Que son los mismos que ponen a jugar este mismo juego cuando se trata de otros delitos. O sea, el cómo no se investigó el financiamiento ilegal de la política es un hecho político, no jurídico. Y eso hay que ser bien claro, es un hecho político porque, por lo pronto, se ha investigado por financiamiento ilegal de la política, y los que son investigados son los que no tenían poder, los que no tenían lote. Y en segundo lugar, porque además, en esa época, el Contralor General de la República mandó un documentito que explicitaba la manera en la cual, desde el punto de vista del derecho público, era obligatorio y mandatorio que efectivamente el Servicio de Impuesto Interno entregara la información, por varias razones. Y además había otra que no la menciona el Contralor, pero que es una cuestión obligatoria para todos quienes somos funcionarios públicos, y es que si estamos en el ejercicio de nuestra función observando un delito o un posible delito, estamos obligados a denunciarlo. Por tanto, el mismo Servicio de Impuestos Internos tendría que haber ido, su funcionario, su director, a presentar esa denuncia. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? No es ninguna novedad para nadie, ¿no? Lo sabemos. La gracia justamente es cuando alguien va y dice, pero momento, ¿cómo vamos a jugar este juego si la ley es bien clara? Una Molotov es lo mismo que una bomba, porque es un artefacto explosivo.
y los delitos de artefacto explosivo comienzan, de porte de artefacto y uso de artefacto explosivo, comienzan en 5 años y 1 día. Entonces, jugamos el juego. ¿Qué es lo que pasa? Las protestas en Chile existieron pacíficas. Existieron en el 2006 y solo a los que protestaron, recordemos, se les cambiaron las cosas por las que protestaron mucho. O sea, se cambió la LOCE solo para los escolares, no para porque las universidades no se movilizaron. Entonces, se cambió la LOCE para algunos. Luego el 2011 tuvo mucho lenguaje, fue pausado, fue creciente, hubo momentos de violencia, pero siempre fue en negociación política, en conversación política. Y se llega a acuerdo. Entre otras cosas, recordemos que el presidente Piñera en ese momento va y dice, bueno, se acaban los bancos privados respecto al CAE. Les pregunto a ustedes, ¿se acabaron los bancos privados respecto al CAE? No. No fue verdad, no ocurrió, porque en el momento que se debilita la movilización, se acaba el tema. Y luego, entonces, viene un ciclo de protesta más radical, explosivo, un fenómeno social, como ha ocurrido en países como Suecia, estallido social del 2005, en Suecia, con quemas de autos, propiedades privadas, públicas, en fin, Suecia, ¿ya? Como ocurre en muchas partes, como ocurre además como fenómeno mecánicamente cada cierta cantidad de años, a veces más luego, y siempre durante un periodo intenso con 30, 40 o 50 países involucrados, año 68, año 89, año 2011, año 2019. O sea, un fenómeno. Entonces, frente a eso, lo único que a mí me parece dable decir es que es evidente que el juego es la hipocresía. O sea, la hipocresía de decir, no, pero es que están cometiendo delitos. Ahí están. O sea, transformar, cuando la palabra no tuvo valor y entonces la sociedad se expresa a través de hechos, transformar los hechos en el delito que son. O sea, la única palabra que vale es la palabra de la ley, ¿ya? El único delito que existe, lo único que hay entonces es la forma de decir esto es un delito, la única palabra que surge a partir de esos delitos, ¿ya? Y recortar. Y el recorte más grave es de todas aquellas personas que juegan el juego de decir yo estoy con el estallido, pero no estoy con los hechos del estallido. Porque no se puede. ¿Significa que la única forma es la violencia? No. Significa que la única forma en que reaccionó nuestro sistema fue la violencia. Que es distinto. No es que tengan razón las personas que ejercieron violencia. Es que los que no tienen razón fueron aquellos que, teniendo la oportunidad bastante más pacífica, el 2006, luego el 2011, de haber reaccionado, no reaccionaron, negando la existencia de las problemáticas que existían. Y ese es el gran factor. Entonces, en medio de eso, a mí me parece evidente que la sociedad tiene que abordar la problemática con honestidad intelectual. Y eso es lo único que uno puede esperar. Y en ese sentido creo que lo que ha planteado Felipe Berríos hace bastante tiempo ha sido muy claro. Y yo no veo una sociedad entera, la sociedad, ¿ya? Diciéndole a Felipe Berríos, usted, más bien yo creo que se lo dicen a otros que defienden la tesis, ¿ya? De no pacifismo, ¿ya? Mediante de que no puede ser que haya alguna clase de indulto, procedimiento, qué sé yo. Yo creo que está claro. Aquí hubo una protesta, una explosión que fue una protesta, y esa protesta entonces efectivamente está criminalizada. Mientras tanto, nosotros vimos eso también, tal como vimos esto, vimos también cómo bajaban de carros policiales a muchachos torturados. Lo vimos, o sea, son escenas escalofriantes las cosas que hemos visto. Las escenas en Antofagasta, cuando uno escucha pasar cosas que no pueden ser perdigones, ni son balas, se escuchan las balas. No puede ser, o sea, todo eso
lo sabemos, pero bueno, pero tenemos que jugar el juego que no lo sabemos. Yo quisiera, nos quedan pocos minutitos porque la agenda de nuestros invitados e invitadas son muy complicadas, pero también un poco para redondear ya en esta dimensión, se me ocurre del tema un poco como el estallido, pero del post-estallido, de lo que va dejando, sobre todo como de los elementos culturales que se van asentando o que no, o que pasan. Y quería de hecho preguntarte, Constanza, porque tú estás ahí más metida en esos temas, yo creo que lo habéis pensado más, que tiene que ver con lo que ha sido, es o será esta ola feminista, lo estoy pensando sobre todo en Chile. Pensemos nomás que el estallido social en realidad viene ex post de ya un proceso en marcha bastante intenso en universidades, en otros lados, con un mayo 2018, que quién sabe, yo me la juego por esa hipótesis, también el octubre de 2019 también se explica en parte por el mayo de 2018. No habría sido quizás el mismo. Entonces hay ciertas cosas que nuevamente, obviamente estamos haciendo aquí abstracciones que en la realidad son difíciles de establecer tan nítidamente, pero hay cosas que se funcionan. Entonces, pero ya a esta altura, tomando un poquito de distancia con algo de pausa que genera la pandemia, con algo de complejidad que genera también el tema de la pandemia en ciertos retrocesos. Felipe seguramente lo ve también ahí en la realidad de la chimba, en el tema clásico de la violencia contra las mujeres, cuán naturalizado sigue estando en vastos sectores de la sociedad o no, pero en concreto la pregunta es, tú lo ves, lo ven ustedes, hay un avance, hay una consolidación, más bien fuimos parte de una moda y en este minuto hay un cierto retroceso. ¿Cómo se ve todo este tema de las mujeres, el pensamiento feminista, de la capacidad más impugnadora, muy fuerte que tuvo todo este proceso, toda esta ola feminista en términos de también de ayudar a la caída de ciertas instituciones? También, por ejemplo, la iglesia, que cae sobre todo la alta jerarquía en términos simbólicos en la sociedad. No sé, les dejo ahí la inquietud abierta. Pienso que, claro, efectivamente el feminismo, esta cuarta ola feminista, es parte, me parece claro, de la caída de un mundo, por decir así, ¿no? Hay un cambio desde el punto de vista de las palabras, de la estética incluso. Alguna vez escribí sobre, ¿no se acuerdan? Que se hablaba de una portada de una revista donde aparecían todas las ministras del gobierno de Piñera y luego aparecían una portada donde aparecían, qué sé yo, algunas figuras del feminismo de esta ola y las comparaban, digamos. Con los Por colores supuesto, que vestían. desde los colores, porque hasta las pusieron más oscuras que a las otras, pero yo miraba más allá de eso, ese cambio de estética es muy radical y que habla de una sujeción a un ideal de belleza. O sea, por supuesto que estas mujeres, ¿no?, del gabinete del gobierno, una estética noventera y que eso significa una serie de cosas para las mujeres. Significa cuánta inversión, cuánto tiempo, sudor y lágrimas hay que poner en el cuerpo, digamos, cuál es el ojo que ahí comanda. Si te fijas, esa otra portada, el ojo es otro. Eso que puede parecer una banalidad no lo es en absoluto. O sea, me parece que si algo ha hecho esta ola feminista es desplazar el ojo, es decir, hay un montón de mujeres que empiezan a dirigir el ojo desde distintos lugares, o sea, desde el cine, la música, desde lo visual, desde las palabras. Me parece que hay algo muy potente desde ahí que tiene un impacto súper importante, especialmente en todo el tema que tiene que ver con las relaciones heterosexuales, a empezar a nombrar cosas que no se nombraban, pues. Es decir, después de la liberación sexual de fines de los 60, en fin, claro, parece que mucha liberación sexual, pero media cooptada por el mercado y además sin igualdad en el campo de lo sexual. Por lo tanto, aquí había algo muy importante que corregir, ¿no? Ahora, es interesante lo que pasó en la pandemia, donde, de nuevo, lo que viene a revelar es algo que ha estado ahí, que tiene que ver todo con el tema del cuidado. Y ahí quizá algo que una podría interrogarse desde el feminismo, no sé si, bueno, una autocrítica también, pero hacia dónde hay que iluminar ciertas cosas. Como muchas veces estos movimientos parten desde el mundo joven, por cierto que hay algunos temas que están por sobre otros. Me parece que cuando todo esto estalla viene con el Me Too, entonces pasa por todo el tema de los abusos. Pero había otro gran tema, y que para mí me parece que es el tema de todo, así, finalmente es el tema cómo se reproduce la especie, digamos, si acaso eso es una cuestión de la tribu completa o se va a seguir privatizando en las mujeres. Si eso no se resuelve, me parece que nada tiene sentido.
O sea, si no hay algo ahí que como sociedad cambie profundamente en términos de los cuidados, de cómo gestionar eso, de cómo se valoriza eso, parece que todo lo demás es música. Y eso sí ha sido algo que ha quedado en evidencia en la pandemia, y las cifras de salud mental de las mujeres, los retrocesos en términos de la cuestión profesional, pero sobre todo el desgaste, lo que queda en evidencia de cómo se privatiza la maternidad. Y esto yo lo vengo pensando hace mucho rato a propósito de cuando aparecen estas corrientes, porque como hay una desconfianza hoy día en todo lo que propuso la modernidad, agarra con mucha fuerza unas cosas medias con algo a premoderno, ¿eh? Cuando quizás lo que hay que interrogarse es que es otra cosa, digamos, o sea, la modernidad, interrogarla con qué. Entonces aparecen súper fuertes, yo te diría hace 10, 15 años, todas estas prácticas de la maternidad, que sea la maternidad, ¿cómo con el nombre que le ponen? Como con apego, como si las otras no fueran, digamos, ahora se convierte en una especie de producto que se vende, además. Sí, obvio. Que te soy franca, yo que hago clínica, dejó la escoba con las mujeres. Dejó la escoba, es decir, ahora además... Doble culpa. Doble culpa, o sea, ahora además hay que ocuparse, o sea, de la maternidad, ahora eres más responsable si ese hijo sale bien o no, pero sin ningún tipo de ayuda desde, no voy a decir lo público, sino que digo desde la tribu. Yo me acuerdo, y esto para mí es todo, digamos, y a mí este es el feminismo que más me interesa, no es que no me interesen los otros temas, por supuesto que sí, ¿no? Pero creo que esto, digamos, porque hay que legislar todo el tema, los abusos, qué sé yo, ver cómo cambiar eso culturalmente. Pero acá hay algo muy profundo y que tiene que ver con la gestión de la vida, cómo perpetuar la vida y cómo se hace eso, quién lo hace. Yo creo que ahí está todo. Ya me acordé lo que decir. Lo último que digo sobre esto es que me acuerdo que en Bachelet 1 se murió un niñito que la mamá, qué sé yo, había salido de la casa y se murió. Y a este niño lo encuentran varios días después, muerto bajo la cama con un pedazo de pan. Y me acuerdo que la presidenta de ese entonces dice, esto no puede volver a pasar. No puede volver a pasar que nadie sepa lo que pasa en la casa al lado. No puede pasar que nadie sepa lo que pasa con el niño de la casa al lado, ¿no? En esta idea de la privatización de la vida. Y dije, bueno, eso es todo, digamos. Si ese punto cambia, estoy segura que todo lo demás cambió. Oye, yo por lo que me toca, yo creo que la Iglesia, fíjate, tiene que pedir perdón por la Humanae Vitae. Yo creo que fue una encíclica que se puede decir que mal interpreta, lo que sea, pero la encíclica produjo, yo creo, una carga en la mujer eh, que hasta el día de hoy está pagando en su sexualidad, en la responsabilidad como en ella. Y ahí se han colgado muchas cosas. Ahora, yo creo, fíjate, que lo jodido, que esto toca algo muy sensible de funcionamiento así del mundo, de la política, de la economía, porque lo femenino se opone, digamos, a todo lo que es lo competitivo, lo selectivo, lo impositivo. Busca el diálogo, la sociabilización, la protección al débil, el cuidado, como decía. Entonces es re peligroso, en el sentido que está tocando la manera en que los conceptos de éxito, los conceptos de desarrollo. Y a mí otro tema sí que me preocupa es que si la desigualdad económica a veces se ve como brutal, yo creo que la desigualdad cultural en estos temas es re grande. Nosotros que tenemos un círculo de mujeres, las mujeres como son abusadas, tienen la responsabilidad de todo, y mientras más pobre, menos culturalmente estos temas son mucho menos desarrollados, ¿eh? O sea, son temas muy de élite. Y uno dice ahí la lucha de cómo las mujeres se dan cuenta, lo reflexionan acá, pero de aquí a que esto pueda ser realidad en sus vidas, tener independencia, poder tener opinión, siendo que la mayoría de las dirigentes son todas mujeres, ¿eh? Pero sin embargo están sometidas, ¿no?, a un sistema cultural. O sea, la desigualdad en Chile y en otras partes, pero estoy hablando de Chile,
la desigualdad económica no es nada al lado de la desigualdad que hay en todos estos temas, en los sectores más populares. Sí, yo creo que las reflexiones que hacen Constanza y Felipe nos plantean una cosa que en nuestra época es bien compleja, bien difícil, y tiene mucho que ver en esto creo que sí, yo no soy de los que echan tanto la culpa a la prensa de las cosas, pero en esto creo que sí hay algo, y es que estamos necesitados en una época donde vamos a necesitar pensar efectivamente. Y entonces el ejercicio permanente de la prensa es el periodismo de verdadero o falso. Me refiero a las preguntas de opinión que son como, ¿y usted considera que, digamos, el clásico, Esto o Venezuela es una aquello. dictadura? ¿Ya? Verdadero. ¿Ya? Entonces, todos sabemos que yo como profesor alguna vez incluso he usado el mecanismo del verdadero y falso, ¿ya? Porque hay un punto en que uno quiere saber si la persona que está contestando la prueba estudió el básico, ¿ya? Y puede contestar la cuestión que es evidente, porque si no es evidente no puedes hacer una pregunta como esa, sino que es una cosa súper sencilla, que no requiere teorías cuánticas mediante, porque la pregunta es, ¿ya? ¿Quién descubrió América? Una pregunta tonta en el fondo, ¿ya? Entonces, para preguntas tontas, respuestas tontas, que pueden ser correctas, pero siguen siendo tontas, que es como verdadero o falso. Pero estamos en un momento en que necesitamos una cosa muy distinta. Necesitamos efectivamente pensar. Entonces, en todos estos temas que son cambios culturales muy importantes o que requieren un espesor en la reflexión, esa dinámica, ¿ya? De entender las cosas unívocamente, pero es interesante lo que dice Constanza respecto al feminismo, dice, a mí el que más me importa es porque tiene que ver justamente con una lectura, una visión sobre una problemática que tiene muchas aristas, y que merece la pena, o sea, todo depende de la visión. El patriarcado no es solamente la imposición de lo masculino sobre lo femenino. El patriarcado son muchas otras cosas. Por lo pronto, una de las grandes obras del patriarcado histórico es la propiedad privada. Eso es el patriarcado, ¿no? Y no tiene nada que ver la propiedad privada, en principio, con el hecho de que sean hombres o mujeres, en principio, ¿no? Bueno, en la definición nominal, digamos, ¿no? En la material sí tiene que ver. Entonces, en el fondo, todo eso creo que nos indica que estamos en presencia de un momento que requiere una forma de mirar las cosas un poquito más sofisticada, y salir de las costumbres que son tan frecuentes últimamente. Yo creo que en ese sentido, la órbita de los temas que nos ha planteado el 2020 nos obliga a eso, porque si no empezamos como, ¿usted cree o no cree en la vacuna? ¿Ya? O sea, yo creo en la vacuna, ¿ya? Pero de verdad tengo que creer en la vacuna, esa es la palabra que queremos decir. O sea, yo quiero decir, yo creo en la vacuna, eso es lo que vamos a hablar ahora, o yo no creo en la vacuna, ¿ya? Entonces, no, yo creo que hay una búsqueda que necesitamos, que es un poquito más compleja, y ese desafío va a ser súper importante ahora en Chile, y no estamos avanzando tan rápido, por decirlo de modo elegante. Bueno, entonces, como dice Alberto, les voy a preguntar, ¿este año fue bueno o malo? Y así cerramos esta conversación de la Cosa Nostra. ¿Ah? ¿Y el próximo año será mejor, igual o No, y mejor, así como, da lo mismo lo que le haya pasado al resto. ¿Tu año fue bueno o malo? fue bueno o malo? Sí, vamos a sacar la Cosa Nostra. Yo creo que lo que le estaría faltando como producto sería una cosa así, un cuestionario que te sale así un resultado. ¿Cuán cercano bueno. eres a tal cosa? Eso, ¿Ah? vamos a hacer un cuestionario. Claro, Con lo peor espérate, lo interesante eso es que te dice una verdad. Eso como, bueno, esta es la verdad. Ustedes dijeron esto, Claro. entonces es una relación como estupidizante finalmente Absolutamente. a la verdad, ¿no? Como si no Una fuera... verdad científica. Sí, pues. Pero lo que pasa es que eso estupidizante entrega tranquilidad, pues si esa es la gracia, que es eficaz, pues. Te da tranquilidad. Entonces, hace el cuestionario si estoy preparado para el amor. Listo, superado. Bueno, pero eso es una conclusión interesante, que no pensar calma. Pero absolutamente. Eso es lo grave.
Bueno, ¿Has por tenido eso realmente un funciona. orgasmo? ¿Ah? ¿Has tenido realmente un orgasmo? Claro, sí. Es como, oh, no me había preguntado nunca esto. Entonces Capaz que no. entonces le hacemos la pregunta a Felipe y ya la cagá. Pero el celibato. Ya. Y es la portada del diario. Yo te decía, yo tengo un rifle matamosca y cada vez que me echo una mosca tengo algo como de orgasmo en eso. Oye, yo tengo que decir eso. Yo fui hace un par de semanas a la casa de Felipe, que no iba hace harto tiempo, y conocí el rifle matamosca. Es cierto, existe. Y entonces de repente había una mosquita porque íbamos a almorzar y saca el rifle. Y yo pensé que estaba hueveando. Y Felipe saca uno que lo carga con sal y que efectivamente es fantástico. Oye, pero bueno, sí, hay que acudir al viejo Freud, pues que decía que finalmente la sexualidad es polimorfa. Nadie sabe cuándo uno está teniendo sexo en el Sexo, fondo. es verdad. ¿En qué actividad? Así que bueno, Sí, pasa nada. yo lo vi a Berrión matando moscas. Del perro matapaco al rifle matamosca. Oye, solo quería mostrarlo, mira la chochera. El nuevo libro de Alberto salió hoy día, ¿ya? Mira. Soy de los primeros humanos que huele, porque los libros hay que olerlos. Una maravilla. Este huele a patriarcado, huele a derecha. ¿Ah? Este es un libro que no está deconstruido porque son las 50 leyes del poder en el padrino. ¿Ah? Así que eso. Felicitaciones, Alberto. Muchas gracias. Felicitaciones. Manden de regalo de Navidad. Sí, Eso. por supuesto, te va a llegar de todas maneras. Oye, han sido muy gentiles, muchas gracias por estar. Agradecerle a Felipe, agradecerle a Constanza, decirle a los angustiados que a esta altura están llorando, escuchando o viendo este podcast diciendo, ¿de verdad no va a aparecer Mirko? No, pero esta semana vamos a tener un segundo podcast antes de Pascua, justo antes de Pascua, con Mirko. Lo que pasa es que Mirko ya está muy vivo, porque ahora, y voy a cerrar con eso, se los voy a dejar para que lo escuchen, incluso tiene alguien que suple su voz en un video promocional que estamos haciendo La Cosa Nostra. Y que Una pequeña película. Es una película, en realidad, es una película que le llega a todos los que se han inscrito en los seminarios de enero. Entonces, todos los que se inscriben antes del 24 de diciembre, léase, comprar el seminario, reciben esta pequeña película. Así que por eso es que Mirko ya está demasiado famoso, porque ahora no solamente habla él, sino que tiene alguien que le hace una voz. Eso quería decir. Y alguien cuya voz es muy característica. Sí. Alguien también hace la voz de Alberto, alguien también hace la voz mía, pero eso no se los vamos a contar. No, pero la de Mirko la hace alguien que hizo de Caradima, no es menor. ¿Quieren escucharlo, no? 30 segundos. 30 segundos, sí. Ya. Ponlo. 30 segundos. A ver. Mira, viejito, la weá es bien fácil. Pásanos el 50% de la Navidad y todo queda arreglado. Es un buen trato, weón. Te devuelvo ese reno con nariz de payaso y todo tranquilo. Si aquí es todo con respeto, como dice un amigo mío. No. A ver, no. Quédate callado, mejor será. No te pongáis a darme el discurso, weón, ese que a mí me importa una raja tu Navidad, weón. Si todos sabemos que trabajáis para la Coca-Cola. Ya. Nada de jalar, weón, te queremos bueno y sano. Lo que queremos es que trabají. No me llorí, weón, que me da vergüenza. Mira, toma el 50% y todo bien. ¿Te parece? Es el medio negocio, weón. Ahí está Mirko Macari. Ya sé quién es. Ya. Gracias, Constanza. Gracias, Felipe. Chao, Muchas Felipe. gracias por la invitación. Hasta la otra. Chao. Alberto, saludos a Mirko, chao. Saludos, Es lo sí. que hay. Chao. Chao.